Tal cual lo habíamos anticipado, ya estamos arrancando un nuevo segmento en este espacio al cual denominamos Enfoque Electoral. Rumbo al 7 de mayo, elecciones en la provincia de La Rioja, elecciones desdobladas, digo, del contexto nacional, y cuando ya faltan solamente días, es una semana nada más, porque el domingo ya estaremos en la contienda, ya estarán las urnas abiertas, en marcha, listos para recibir el voto, la decisión de cada uno de los ciudadanos. Nos vamos a enfocar, en este caso, en un tema muy especial. Especial porque se trata nada más ni nada menos que la ley madre, la que rige dentro de la provincia de La Rioja, en este caso, tras una intención de una reforma, una nueva reforma a la Constitución de la provincia. Para que esta reforma se pueda dar, el gobierno ha convocado, en el mismo llamado, ha incluido la elección de convencionales constituyentes. En los convencionales, nosotros vamos a tener dentro de ese estamento un solo candidato el próximo domingo 7. Se trata del abogado Lucas José Delgado, que va a estar en dos listas del Partido Justicialista, las dos listas que llevan candidato a intendente, tanto Miguel de la Vega como Enrique Díaz Brizuela y viceversa, van a llevar, repito, en el estamento convencional constituyente a Lucas José Delgado. De eso vamos a hablar, porque Lucas, en este caso, este joven dirigente también de la localidad de San Pedro, y ya vamos a hablar de él para que también lo puedan conocer, va a ser el encargado de representarnos a los costeños en esa convención. En definitiva, va a cumplir una tarea similar a la del diputado, pero importante porque se trata de la reforma constitucional. Sobre plazos y otras cuestiones, ahora hablaremos con él. A lo largo de los programas uno muchas veces lanza algunos títulos o algunas cosas que lógicamente son picantes o generan, ¿no? Algún tipo de sorpresa. Yo hoy quiero generar de decir, a ver, Lucas es el primer candidato ya electo por la costa riojana. Tengo que decir porque falta el único proceso, que es el domingo, pero no hay contendientes, no hay adversarios dentro de esto. Cantidad que sea de votos, Lucas será el convencional constituyente por nuestro departamento Castro Barros. Ese sería el dato para presentarlo al doctor Lucas Delgado. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestra emisora, a nuestro canal y por supuesto a Enfoque Electoral. Bueno, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días también a toda tu audiencia, a todos los costeños y costeñas que nos escuchan. Lucas, falta un solo proceso, que es el domingo 7, el domingo de las elecciones, nada más que eso. Pero en definitiva va a ser el representante de los costeños en la próxima contienda. Sí, la verdad, Sergio, de que estamos muy agradecidos y muy motivados por la decisión de nuestro gobernador y de aquellos compañeros y compañeras de que aportaron para que nosotros podamos estar representando en la lista del Frente de Todos a la posibilidad de llegar a la convención, ¿no? Bien. Renovar la Constitución de la provincia. Aquí vamos a tener primero la ventaja de que usted es el que conoce el tema de las leyes. Voy a tratar de preguntar desde ese punto, no soy abogado. Más que nada llevar inquietudes de la gente. ¿Por qué cree que es necesario la reforma de la Constitución? Bien, la reforma de la Constitución es necesario porque nos permite garantizar derechos
y garantizar, darnos garantías a aquellos ciudadanos a los fines de evitar algún tipo de reforma o muchas veces adecuar leyes a la voluntad del gobernante. Si nosotros hoy tenemos derechos y materias reguladas por leyes de la Cámara, ¿no es cierto? Si nosotros logramos que de esa materia, esas cuestiones que están reguladas en la ley, tengan un amparo constitucional, estén establecidos esos derechos en la Constitución, ningún gobernante el día de mañana, un gobernador o quien pretenda a través de la Cámara modificar esa realidad en el marco normativo va a poder. Es mucho más difícil reformar, modificar un derecho, una ley en la letra de la Constitución que a una ley, que sabemos que necesitamos la mayoría de los diputados y podemos modificar una ley. Lucas, los derechos no todos están garantizados en la Constitución, porque desde la oposición, lógicamente, lo que uno escucha es que todos esos derechos que se dicen reformar o incluir en la Constitución están garantizados. Bien, vamos a ser prácticos, porque lo primero que debemos decir es que, por supuesto, la letra de la Constitución, como ley madre, por supuesto que ampara a todo el ordenamiento jurídico en cualquier materia. Toda ley, todo decreto, toda ordenanza, por ejemplo, debe estar de alguna manera, no contradecir la letra de nuestra Constitución. Pero lo que debemos decir también es, para que la gente lo entienda en un sentido práctico, de esto que me refería respecto de la posibilidad de modificar. Por ejemplo, si nosotros actualmente, por ejemplo, tenemos lo que es materia de coparticipación, lo tenemos por una ley provincial que establece. Esa ley, por ejemplo, que establece derechos y regula una situación respecto ni más ni menos que los fondos que llegan a los municipios, a los departamentos, si el día de mañana un gobernador pretende, por una diferencia política o por alguna cuestión de su conveniencia, no destinar fondos que legítimamente o que justamente le corresponden a un departamento, no lo va a hacer, modifica la ley y de esa manera no llegan. Si nosotros a esa cuestión que está regulada en una ley la establecemos, la ponemos en la letra de la Constitución, a lo que es materia de coparticipación, nos garantiza y nos permite de que esos fondos lleguen más allá de la voluntad de un gobernador o de los diputados. Sí o sí esos fondos de coparticipación van a llegar a los municipios, a cada uno de los departamentos. Por lo tanto, esto tiene que ver con la importancia de incorporar derechos e incorporar materias en la letra de la Constitución. Garantizarnos a futuro que esos derechos y esas cuestiones se van a cumplir. Bien, y en ese camino, pongamos como ejemplo lo de la coparticipación, sigamos con el ejemplo. Los porcentajes, todo eso van a ser sugeridos, van a ser determinados por el gobierno provincial a lo que se debe fijar, o cuál es el mecanismo por el cual va a quedar garantizada esa distribución. Claro, una manera de regularlo, de establecerlo en la Constitución a esta materia es, por ejemplo, en un artículo de la Constitución poner el porcentaje que le corresponderá a cada departamento, por ejemplo. Y es muy distinto a que esos porcentajes estén regulados en una ley, que le aseguro de que a la mayoría de los riojanos y riojanas no tienen acceso rápido a esa ley. No sabemos qué porcentaje le corresponde a nuestro departamento, qué porcentaje le corresponde al departamento Arauco, al departamento Sanagasta. Entonces, una vez establecidos en la Constitución, por ejemplo, es algo que vamos a tener accesibilidad todos los riojanos, todas las riojanas. Bien. Los convencionales a esta altura, previo, digamos, a los comicios del 7 de mayo, ¿tienen definidos los puntos que van a tratarse? ¿Ya fueron abordados esos puntos específicamente que se van a tratar? Bien, esto es muy importante que la comunidad lo sepa. La reforma no es que se va a definir una vez que estén elegidos los convencionales cuáles son los puntos, de qué va a hablar o de qué va a tratar la convención. Para realizar una reforma constitucional, el marco normativo establece un procedimiento. ¿Cómo se inicia ese procedimiento? Con una ley que debe salir de nuestra Cámara de Diputados con las 2/3 partes de los miembros de la Cámara. Es decir, que estamos hablando de una mayoría especial. Esa ley que va a surgir de la Cámara es la ley que va a establecer los puntos
debe establecer qué temas o qué puntos va a tratar la convención constituyente, que va a ser, digamos, el órgano que va a llevar adelante la reforma. Va a llevar adelante, vamos a trabajar oportunamente en el tema de la convención, la letra, cómo va a quedar establecido en cada uno de los artículos esos puntos que ya fueron establecidos por esta ley de necesidad de reforma que se llama y que establece los puntos. Cuando usted habla de un quórum especial, en ese caso va a necesitar de opositores, porque el peronismo solo no tiene, digamos así, para esa sesión especial. Exacto, esto es importante a este momento que me estoy refiriendo para que la comunidad lo entienda. Este momento de la ley ya sucedió en diciembre del 2022. Es una ley que sale de la Cámara de Diputados y por supuesto, claro, necesita de todos los miembros que componen la Cámara de Diputados las 2/3 partes de la Cámara. Esa ley ya fue sancionada, Sergio, ya fue sancionada, y esa ley salió en diciembre del año 2022, y esto quiero decirlo también y hacer una aclaratoria. Esta ley ya está vigente, va a ser sobre los puntos luego va a tratar la convención, que seguramente será el año que viene. Y algo muy importante es que esa ley, que ya está sancionada y que deberá ser cumplida a los fines de reformarla de manera parcial a nuestra Constitución, no podrá ser vetada por el gobernador. Ya el candidato de la oposición, de Juntos por el Cambio, salió a decir que si él es electo gobernador, va a vetar esta ley que ya salió, que es la ley que establece la necesidad de reformar. Expresamente nuestra Constitución provincial establece la prohibición, lo dice expresamente. No puede el gobernador vetar la ley de necesidad de reforma. Bien. La decisión ya fue tomada en ese contexto, en ese recinto legislativo. Bien. Está en marcha el proceso. Lucas, ¿hay un plazo para reformar? ¿Cuándo entrarían en funciones ustedes, convencionales electos, el 7 de mayo? ¿Cuándo entrarían en funciones y qué plazo podrían tener para sancionar la Constitución? ¿Por cuánto tiempo van a ser convencionales? El plazo para realizar la reforma que tiene la convención también está establecido expresamente en nuestra Constitución, y es el plazo máximo de un año. Ese plazo máximo de un año se cuenta desde que la convención entra en funcionamiento, desde la primera sesión de apertura, digamos, de la convención. Bien. Las sesiones, sin ninguna duda, van a ser paralelas a la de lo habitual, ¿no? A las de los diputados. Esta ley de necesidad de reforma, que establece los puntos que la convención va a tratar, ¿no es cierto? También, por ejemplo, establece dónde va a ser el lugar, en el recinto que va a tener la convención, que va a ser el mismo lugar que tienen nuestros diputados en la Cámara de Diputados en la ciudad de La Rioja. Bien. Doctor, con relación a algunos temas, y voy a ir buscando justamente o desmitificar o confirmar, pero se habla de una regionalización, y es un tema que ya no es nuevo. La regionalización es algo que ya se viene hablando desde hace varios gobiernos, y muchas veces uno dice, bueno, si hay una regionalización, se toca el tema de Castro Barros, nos va a perjudicar. ¿Se habla de una regionalización para la reforma? Bien, este tema de la regionalización no está establecido entre los puntos a tratar por la convención. Entonces le transmitimos a la comunidad que el tema de la regionalización no va a ser tratado en esta oportunidad. Es un tema que fue tratado, por ejemplo, en la reforma del año 98. Ahí, en esa reforma, hace más de 20 años ya, fue uno de los puntos que se trató, y que dio como resultado esa reforma que no se regionalizó, digamos, no se dio como algunos actores políticos de aquel momento lo pretendían. Bien, con relación a los mandatos, en este caso de los ejecutivos, se habla de la parte de diputados, que no tienen límite. Por el momento, la Constitución marca para los cargos ejecutivos 2 periodos, gobernador, intendentes, pero no así los diputados, no limita los periodos de ellos. Claro. Y se habla de las reformas de los jueces, reformar allí. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, bueno, este es uno de los puntos que sí está establecido en la ley que van a ser tratados, que tiene que ver con la periodicidad en las 3 funciones del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial.
¿Qué podemos decir sobre esto, Sergio? En la reforma del año 2008, ahí en esa reforma se sacó la reelección indefinida de gobernador, vicegobernador, intendentes y viceintendentes. Bien. Fue un avance importante porque la tendencia en materia constitucional, en las reformas constitucionales en las últimas décadas, sobre todo en nuestro país, es ir sacando la reelección indefinida, atendiendo a principios republicanos que debemos, digamos, darle una cierta periodicidad, una cierta limitación, que es lo que yo creo que, nuestro gobernador, muchos compañeras van pretendiendo, por ejemplo, y vamos pretendiendo aprovechar esta reforma en esta oportunidad para también sacar la reelección indefinida de diputados y concejales. Actualmente el ámbito legislativo y deliberativo tienen la posibilidad, un diputado, un concejal, de ser reelecto de manera indefinida. Y yo creo que esta reforma se sacaría y se avanzaría en esto que te comento, de que se va sacando y limitando la periodicidad, ¿no? Bien. Por un lado, digamos, entonces podrían entrar los que hoy no están con cuestiones limitadas, con mandatos limitados, los diputados. Exacto. Y los concejales, los cargos deliberativos. Exacto, y esto quiero aclararlo. Es muy fuerte, digamos, la tendencia que no se va a volver a establecer una reelección indefinida de diputados e intendentes, como a veces actores políticos de la oposición quieren decirle esto a la gente a los fines, digamos, de embarrar, digamos, el espíritu y el objetivo de la reforma. Bien. El objetivo de la reforma no es establecer reelección indefinida, no, es ampliar derechos y es ir adecuando la Constitución a los nuevos tiempos. Bien. El tema de los mandatos. ¿Se pretende modificar, pasar de 4 a 6 años, por ejemplo, los mandatos de los ejecutivos? No modificar que sea ilimitado, mantener los 2 periodos, pero ¿se pretende modificar de 4 a 6? No escuché ningún actor político, ninguno de los candidatos. De hecho, pues ya se generaron algunas reuniones de aquellos que son candidatos convencionales. No escuché absolutamente ninguna voz de que se pretenda algo, ningún candidato convencional, por lo menos desde nuestro sector, del Frente de Todo, pretende extender, digamos, el periodo de los 4 años. Bien. Que acá sí se dijo, digamos, desde los sectores opositores, estamos hablando concretamente en la entrevista con el doctor Guillermo Galván, lo había señalado que uno de los puntos es estirar a 6 años. ¿En qué condición va a quedar el gobernador Quintela? Sí, también, repito, sobre lo que se habló, la idea es, con usted que va a estar en la reforma, aclarar. ¿En qué condición va a quedar Ricardo Quintela una vez que se sancione esta nueva constitución, ya con la reforma? Aunque tenga los 2 periodos, ¿quedará habilitado para otro periodo? Digo esto porque de lo poco que entiendo, la constitución o la sanción no es retroactivo, o sea, entrará en vigencia y a partir de allí comenzará a contarse. Ejemplo tenemos en el departamento Castro Barros, con Del Moral, por ejemplo, que cuando se sanciona lo habilitó a los 2 periodos, por eso tiene acumulados una serie de periodos que en definitiva nunca se lo podrá igualar mientras la Constitución así lo establezca como tenemos hoy. Bien, claro, por un principio, digamos, del derecho, toda ley, toda nueva normativa rige hacia el futuro, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, que oportunamente cuando quede sancionada, cuando quede establecida la reforma, va a regir al futuro. ¿Cuál será la situación en cuanto del gobernador, si es que va a darnos continuidad? ¿Cuál será su continuidad en la vida política? No lo sabemos en este momento porque sería hacer futurología, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que esa constitución va a regir hacia el futuro. Pero podrá presentarse, o sea, independientemente si quiere o no, él quedará habilitado. Va a depender de la letra fina, en principio no, en principio no, porque el espíritu de la Constitución y lo que pretende es no ampliar el periodo, como te decía, de los 4 años. Bien. Va a seguir establecido. Si esa Constitución, lo que debemos decir al respecto, que una vez sancionada va a regir hacia el futuro, no va a tener la irretroactividad de la ley.
Bien, hay algo que siempre digo fuera de micrófono en las charlas políticas, la actitud del gobernador en este caso, porque se habló de la reforma desde que asumió. Sin embargo, nunca avanzó con la reforma, más allá de tener mayoría y todo lo demás. Podría haberse dado este movimiento hace 2 años atrás con la de diputados, tranquilamente. Sin embargo, espera que se termine el mandato y allí va. Es decir, no fue contra algo que no había anunciado previamente. Hoy en día, el que vota, el que elige Ricardo Quintela, sabe que hay, por ejemplo, entre otras muchas cosas, una propuesta de reformar la Constitución. O sea, ya se está abordando el tema previo a depositar el voto en la urna. Me parece bueno desde ese lado, franco con la comunidad, independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre la necesidad o no. Mira, Sergio, nuestro gobernador desde el primer discurso, cuando asumía, él ya manifestó ahí en su primer discurso la necesidad de una reforma constitucional. Y ahí en ese mismo momento él habló de la necesidad de avanzar en sacar las reelecciones indefinidas y avanzar, digamos, en una constitución, digamos, que sobre todo tenga un sentido más humanista, que sea pensado y tenga como eje la dignidad humana, la persona humana. Bien. Esto lo debemos decir. El reflejo de esta acción de reforma, de pretender modificar nuestra Constitución, es una consecuencia también de un proyecto político donde tiene un norte bien claro y tiene ciertos pilares y bases que sostienen este proyecto político y a este gobierno que nos está gobernando en nuestra provincia. Debemos destacar el sentido humanista y federal de Ricardo Quintela. Él viene pretendiendo modificar la Constitución, atender a principios que tienen que ver con la República, por ejemplo, sacando la reelección indefinida, entre otros puntos. El tema de la coparticipación también es otra muestra clara y contundente de federalismo, porque es una acción a los fines de distribuir los recursos de una manera más justa y equitativa. Por lo tanto, tiene raigambre esta reforma, como todas las acciones de gobierno que se vienen haciendo, a esos 2 pilares fundamentales: un gobierno con un sentido humanista y federal, con una mirada a los sectores más débiles. Bien, sobre declaraciones vertidas en este espacio, Guillermo Galván cuestiona el tema de reglamentar, fijar, limitar a los jueces en sus mandatos. Usted también es el abogado. ¿Qué opinión tiene de eso? Y por lo cual, por supuesto, va a estar sentado en medio de la reforma. Pienso, Sergio, que de esto que te decía de la periodicidad en las 3 funciones del Estado, en la función judicial va a ser uno de los puntos más debatidos y que mayores interpretaciones nos va a dejar. Pero esto es importante que la comunidad lo sepa. En la instancia y en el periodo de 1 año que va a desarrollarse la convención, que va a llevar adelante la reforma, son sesiones donde esa convención no va a haber miembros de todos los partidos políticos. Es decir, que va a ser como, por ejemplo, una ley que se debate en la Cámara de Diputados. Esto va a ser de la misma manera, pero solo sobre la letra de la Constitución. Por lo tanto, aquellos representantes que ingresen por los partidos de la oposición van a tener la oportunidad de plantear cuál es su postura respecto de esto. Sin lugar a duda es un tema muy discutido, sobre todo del enfoque judicial, teniendo en cuenta principios como, por ejemplo, la independencia de poderes. Por lo tanto, va a ser una cuestión discutida y va a ser una cuestión de que va a implicar un cierto esfuerzo para ver de qué manera nosotros garantizamos cierta periodicidad a los fines de que, por ejemplo, aquellos actores del Poder Judicial no pasen décadas, tengan cargos vitalicios y nosotros, la comunidad, no tenga conocimiento, no tenga la oportunidad para ir a cuestionar ciertas resoluciones judiciales que también son actos de gobierno. De la misma manera que, por ejemplo, un decreto del gobernador, una ley de la Cámara surgen de un gobierno y son funciones del Estado, son poderes del Estado, el Poder Judicial, a través de sus resoluciones, de sus sentencias, también son actos de gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad, en la vida cotidiana? Sabemos los decretos,
porque toman estado público, sabemos de las leyes, ¿no es cierto? Pero las sentencias y las resoluciones, muchas veces la comunidad no toma conocimiento de esa sentencia, ni tampoco llega a interpretar, lograr comprender muchas veces los argumentos, los considerandos de una resolución a los fines de entender. Por eso es que nosotros entendemos que es importante poner la mirada también, además de nuestro gobernador, de nuestros diputados, poner también la mirada en nuestros jueces, porque desarrollan una tarea fundamental en una comunidad, ¿no? Bien, no hay peligro para el ciudadano, para el habitante común, que de pronto haya jueces militantes, como catalogan desde la oposición, que impida que haya verdaderamente justicia. Mire, si en estos momentos cualquier actor político de la oposición ve que hay un juez militante, ve que hay jueces que no son probos, que no tienen una cierta imparcialidad, tienen las vías legales para ir y avanzar en contra, para denunciar, es más, hay actores de la oposición que son abogados, o sea que ellos perfectamente saben cuáles son las denuncias. Venir a hacer una denuncia en un medio no es la vía, saben que la vía legal es por los órganos judiciales que corresponden. Bien, bien. Lucas, es un militante joven, por supuesto, está apareciendo en este contexto. ¿Qué significa desde lo profesional ya, no? Porque tiene pocos años, así que desde lo profesional, ¿qué significa ser convencional constituyente y representar a este departamento? Para mí, Sergio, es un orgullo enorme. La verdad que me llena el alma, me llena de orgullo poder representar a mi departamento, porque como ya lo manifesté en otras oportunidades, es el lugar donde yo crecí. Yo me considero hijo de esta tierra. Yo en este pueblo, por ejemplo, hice la secundaria, en el pueblo de Ajuyón hice la primaria, en el pueblo de Los Molinos hice el jardín. Tengo mis amigos de la infancia, mis amigos de la adolescencia. Mis primeros pasos en la política también los hice acá. En el año 2000, recuerdo, cuando estaba en la secundaria, tuve la oportunidad de ir a representar a nuestro departamento en el Parlamento Juvenil en aquel entonces. Fui elegido presidente, recuerdo, una experiencia muy linda donde llevábamos el proyecto de una huerta comunitaria para todos los adolescentes de aquel momento. Por lo tanto, siento que es, digamos, al pueblo que debo representar, es a donde me debo, y creo que la comunidad y la gente que yo le debo devolver. Tengo un deber moral de devolverle, digamos, mi preparación y mi tarea a ellos. Bien. Y San Pedro va a tener a su representante también en el gobierno, ¿no? Está reunido por ahí con los dirigentes del departamento, con la gente de San Pedro, digo de la dirigencia, porque estamos a tan poquitos días. Además de usted está su hermano Lucas en la parte de juventud, así que bueno, desde esa pequeña localidad norteña, el convencional. Sí, San Pedro sigue siendo, por supuesto, nuestro terruño, nuestro lugar de origen, nuestro pueblo que lleva en el corazoncito y lo que hacemos, por supuesto, en esta era de la comunicación, estamos desde la presentación de la lista, incluso antes, estamos en contacto con familiares, con amigos, con conocidos. Por supuesto que somos muy respetuosos, y esto la comunidad es de público conocimiento, pero lo quiero decir, el convencional constituyente por el Frente de Todos va en las dos listas que el justicialismo presenta en este departamento. Por lo tanto, somos prudentes, somos respetuosos y vamos acercándonos con aquella gente que tiene la predisposición para hablar y preguntar y sacarse las dudas, qué es esto de la reforma, qué es esto del convencional y cuál va a ser el resultado de todo esto, ¿no? Bien, perfecto. Para ir cerrando y agradecer la presencia, a modo de compromiso con el costeño y todo lo demás, levantará la mano por todo. Si hay algún tema que se aborde y que no beneficie al departamento Castro Barros, lo discutirá. Sí, sin lugar a dudas, Sergio, una de las cosas que quiero transmitir y aprovechar tu medio, la participación es de transmitir que nosotros, después de este proceso electoral que es hasta el 7 de mayo,
sin lugar a duda vamos a abrir una instancia de diálogo, de debate con instituciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, a lo fin de ir seleccionando y detectando cuáles son todas las problemáticas como que van a ser prioridades en nuestro departamento. Todo ese proceso, ese diálogo, ese debate nos va a ir nutriendo a los fines de nosotros llevar bien claro cuando representemos nuestro departamento en esa convención cuáles son los derechos y cuáles son las garantías que nosotros debemos buscar el amparo constitucional a los fines, digamos, de desarrollar una labor y una función que dé una utilidad a nuestra comunidad y no ir, por ejemplo, a representar y solo levantar la mano. Bien. Es importante llevar la voz del costeño, de la costeña. Muchas gracias por estar aquí, gracias por informarnos, gracias por interiorizarnos. Usted como candidato, aunque como ya anticipé en la presentación, de hecho va a ser el representante que tendremos los costeños. Gracias y hasta la próxima. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Bueno, así, de esta manera, finalizamos con un nuevo espacio dentro de lo que denominamos enfoque electoral. En este caso, la palabra del doctor, del abogado Lucas José Delgado, como candidato convencional constituyente. La reforma está en marcha, el proceso electoral también, y el domingo acompaña 2 listas con candidatos a intendente, ¿sí?, dentro del peronismo, bajo el amparo del oficialismo. Ricardo Quintela.